Los amplios detalles de la vida de Jesucristo son casi universalmente conocidos. Él era carpintero. Luego, comenzó a predicar y finalmente fue crucificado. Pero, ¿qué hacía durante su infancia y dónde estaba a los 20 años? Nadie lo sabe con seguridad. En el Nuevo Testamento se describe a un niño de 12 años visitando el templo de Jerusalén. Las narraciones, a continuación, lo ven reaparecer como un hombre de 30 años. Es comprensible que los años desconocidos de Jesús se hayan convertido en una fuente de fascinación para los historiadores y estudiosos religiosos. Algunos han argumentado que simplemente estaba en su ciudad natal de Nazaret durante todo este tiempo, practicando su oficio de carpintero. Pero esta explicación de los años perdidos de Jesús no satisface a todos los investigadores curiosos. Algunas teorías ven a Jesús haciendo peregrinajes al Tíbet, la India e incluso a Gran Bretaña, o convirtiéndose en un discípulo de otros líderes religiosos de aquella época. Cualquiera que sea tu creencia religiosa, estas teorías en verdad son un tema fascinante. Yo soy el documentalista y esto es Los años perdidos de Jesús. Algunos aficionados a la historia teorizan que Jesús viajó a Japón durante sus años perdidos. Se dice que llegó alrededor de los 21 años, desembarcando en la costa oeste del país antes de dirigirse al monte Fuji. Allí aprendió sobre religión, filosofía, el idioma y la cultura japonesa. Jesús puede haber permanecido en Japón durante 10 años antes de regresar a su hogar en el Medio Oriente. Los residentes de un pueblo japonés llamado Shingo afirman que Jesús escapó de la crucifixión y se estableció en su pequeña aldea, e incluso levantó una familia y murió allí. Él fue a Gran Bretaña. El autor Dennis Price afirma que Jesús pasó tiempo en Gran Bretaña en su libro Los años perdidos de Jesús. La extraordinaria evidencia de que Jesús visitó las Islas Británicas afirma que alrededor del año 30 de nuestra era, la época de la crucifixión de Jesús, una tribu británica produjo monedas de una persona prominente llamada Eisu. Esta teoría probablemente tiene sus raíces en la leyenda artúrica, en la que el Santo Grial de Cristo es destacado. Viajó por la ruta de la seda. Tal vez Jesús viajó por el lejano oriente antes de comenzar su ministerio. La evidencia de esta teoría proviene de un teólogo o un arqueólogo llamado Nicholas Roerich. En 1887 viajó a un monasterio tibetano en Cachemira, donde afirma haber encontrado varias escrituras antiguas que describen la llegada de Jesús a la región. Según Roerich, Jesús viajó a lo largo de la ruta de la seda, se dirigió al actual Afganistán, se dirigió al sur a la India y a varias ciudades sagradas, e incluso llegó al Tíbet. Luego regresó a Jerusalén a través de Kabul y Persia. Varios otros eruditos suscribían esta historia y creen que las enseñanzas y filosofías de Cristo fueron fuertemente influenciadas por sus andanzas orientales.
aprendió sobre el budismo. Muchos de los conceptos fundamentales de las enseñanzas y creencias de Jesús muestran paralelos con los conceptos budistas. Por ejemplo, la enseñanza de Lucas 6:31. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Se alinea claramente con la enseñanza budista, considera a los demás como a ti mismo. La famosa afirmación de Lucas 6:29 de que si alguien te golpea en una mejilla, ofrece la otra también, se ajusta a la amonestación de Buda. Si alguien te da un golpe con la mano, con un palo o con un cuchillo, abandona cualquier deseo y no pronuncies palabras malvadas. Hay cientos de ejemplos de este tipo, lo que hace que algunos eruditos teoricen que Jesús debe haber estado expuesto a los conceptos del budismo en algún momento. Sin embargo, otros expertos han concluido que no hay fundamento histórico para esta suposición. Vivió en un monasterio indio. Según Nicholas Notovich, escritor y periodista del siglo XIX, es posible que Jesús pasara sus años perdidos en una parte remota de la India, en el monasterio de Hemis. En su libro, La vida desconocida de Jesucristo, Notovich explicó cómo se encontró con la historia. Él personalmente pasó algún tiempo en el monasterio después de romperse la pierna. Allí, el jefe de los lama le contó la existencia de un antiguo texto, la vida de San Isa, el mejor de los hijos de los hombres. Este Isa viajó por toda la India y estudió en los monasterios durante muchos años antes de volver a Judea. En cuanto a que esta figura es Cristo, Isa es similar a Isa, el nombre árabe de Jesús. Notovich supuestamente tradujo estos textos al francés y los publicó junto con su relato de cómo los descubrió. El libro tuvo bastante éxito, pero también fue ridiculizado como un engaño cuando fue publicado. El monasterio afirmó que nunca habían conocido a Notovich y finalmente fue descartado como un fraude. Sin embargo, otros eruditos creen que Jesús pudo haber viajado por Asia durante sus años perdidos. Se convirtió en un discípulo de Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista sirvió como un profeta que preparó el camino para Cristo. Lo más famoso es que bautizó a Jesús, un evento que muchos estudiosos religiosos marcan como el comienzo del ministerio de Jesús. Dada la naturaleza trascendental de este rito, algunos eruditos teorizan que Jesús debió tener una relación previa con Juan, tal vez como su discípulo. Los historiadores también argumentan que el bautismo marcó a un individuo como seguidor de la persona que lo bautizó. No hay pruebas concluyentes que confirmen o desacrediten esta teoría. Se convirtió en un monje. Algunos han teorizado que Jesús viajó a Qumran, una comunidad monástica cerca del Mar Muerto, y se convirtió en parte de una comunidad religiosa conocida como los esenios. Tanto Juan el Bautista como Jesús fueron supuestamente influenciados por la predicación del grupo monástico y de la no violencia y la universalidad de Dios. Esta idea ganó popularidad después del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto cerca de Qumran en 1947. Se quedó en Nazaret y trabajó como carpintero. La explicación más directa del paradero de Jesús durante los años perdidos es que simplemente se quedó en su ciudad natal de Nazaret. De acuerdo con las costumbres de la época, Jesús probablemente habría aprendido la profesión de carpintero de su padre, José,
Cuando José murió, Jesús se habría convertido en el patriarca de su familia. A la edad de 30 años, habría tenido la edad suficiente para comenzar a formar su ministerio. Pero, ¿de dónde vino la idea de Jesús el carpintero? Marcos 6:3 describe a la gente llamando a Jesús el carpintero cuando empezó a enseñar en la sinagoga. Jesús fue el profeta blanco en el Nuevo Mundo. Jesús podría haber sido un gran viajero en sus años perdidos. Una teoría afirma que Jesús viajó todo el camino hacia el Nuevo Mundo. Según el arqueólogo L. Taylor Hanson, un profeta blanco visitó múltiples tribus nativas americanas en la época de los años perdidos de Jesús. Las leyendas sitúan al profeta blanco en Perú, México y Norteamérica. ¿Podría el profeta blanco haber sido Jesús? Las leyendas afirman que el profeta podía hablar 1000 idiomas, resucitar a los muertos y curar a los enfermos. Tal vez Jesús estaba practicando en el Nuevo Mundo antes de revelar sus milagros en Judea. Yo soy el documentalista y esto fue Los años perdidos de Jesús.